Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar el ejercicio 5D3. Los integrantes somos María Fernanda Villarreal, David Chavarría y David Rivera. El ejercicio, el enunciado dice lo siguiente. Se tiene una mezcla en alimentación con un 22% mol de metanol, 47% mol de etanol y 18% mol de N-propanol y 13% mol de N-butanol. La alimentación es líquido saturado y esa fracción o esa alimentación es de 10.000 kilogramos mol por día. Se desea tener un 99.8% de recuperación de metanol en el destilado y que la fracción mol de metanol en el destilado sea de 0.99. Se nos pide en el inciso A calcular ese flujo D y el B, lo que se está obteniendo en la parte del destilado y en la parte del condensado. Y también en el inciso B se nos pide calcular las composiciones del destilado y de los fondos. Aquí tenemos nuestro diagrama, podemos observar que le está entrando una alimentación. Aquí ya tenemos las fracciones de cada uno de los componentes que está entrando. Arriba tenemos la parte del destilado y en la parte inferior tenemos la parte del condensado con el condensador. Se nos está brindando algunos datos en la parte del destilado y con esto ya podemos empezar a resolver nuestro problema. Nos basamos en datos físico-químicos obtenidos del Perry para saber cuál de nuestros componentes es el liviano clave. También podemos, por conocimiento, sabemos que el metanol es el que tiene la menor cantidad de carbono, pero en este caso lo estamos observando también lo que son los puntos de ebullición. En este caso, el metanol tiene el punto de ebullición más bajo, por lo que definimos que el metanol es nuestro componente liviano clave. El etanol es liviano no clave y el N-propanol y el N-butanol son los pesados no clave. Ahora vamos a comenzar entonces a calcular lo que son esos, lo que se está obteniendo en la parte del destilado y en la parte del condensado. Para esto ya conocemos y se nos da que en la parte del destilado vamos a obtener el 99.8% de metanol que nos está especificando nuestro ejercicio. Entonces, si multiplicamos ese porcentaje obtenido por la alimentación y esto multiplicado por la fracción del metanol, vamos a obtener lo que es una corriente de 2195.6 kilomol sobre día. Con esta fracción obtenida de la parte del destilado, podemos encontrar esa corriente D. Sabemos que, y se nos da también, se nos da a conocer esa fracción que se está obteniendo en el destilado de metanol, que es 0.99D. Ya también conocíamos anteriormente la cantidad de moles de metanol que están en la salida. Por tanto, haciendo esta relación, podemos despejar para D y así obtener ese flujo en la corriente del destilado. Haciendo el despeje, tenemos que 2195.6 entre la fracción que es 0.99, obtenemos la corriente D que da un valor de 2217.78 kilomol por día. En el caso de la corriente en B, simplemente es restar de los 10.000. Bueno, comenzamos con un balance global de materia para encontrar esa corriente en B. La materia acumulada va a ser igual a la masa que entra menos la masa que sale, más la masa generada menos la masa consumida. Entonces hacemos nuestro balance, eso nos queda que se cancela lo que es la materia acumulada, no se está acumulando nada, no se está generando energía, masa, perdón, y no se está consumiendo masa. Entonces nos queda que 0 va a ser igual a F que entra menos la corriente del destilado menos la corriente de los fondos. Como les mencionaba anteriormente, solo va a ser la resta entonces de la alimentación menos la corriente del destilado y eso nos da un valor de 7.782.22 kilomol por día. Muy bien, el inciso B nos pide las composiciones en el destilado y en los fondos. Para calcular las composiciones en el destilado, entonces nos basamos en la suposición de que el resto del destilado va a conservar las proporciones de entrada de los demás componentes. De modo que tendríamos una base libre de metanol para ese 0.01 de fracción que no es metanol.
De este modo, pues tendríamos una fracción para el primer caso del etanol, que sería su fracción de alimentación más la suma de las demás fracciones de los demás componentes, el punto 47 del etanol, el punto 18 del N-butanol y el 0.13 del N-propanol. Con esta base libre, tenemos una fracción de 0.6026, en este caso para el etanol, la cual la vamos a multiplicar por el 0.01%, que es la cantidad del resto de los componentes, para obtener una fracción de 6.0026 por 10 a la menos 3. Esta es la fracción, en este caso, del etanol en el destilado. De la misma forma, se calculan para el butanol su fracción entre las fracciones del resto multiplicado por 0.1, y tenemos también la fracción del butanol, y de la misma forma se calcula la del N-propanol, dando esta de 1.667 por 10 a la menos 3. Muy bien, y ya para terminar, entonces en el inciso B también se nos piden las composiciones en los fondos. Entonces sabemos que la cantidad de metanol en los fondos va a ser pues la alimentación que está entrando y luego la fracción que no es el porcentaje que se recupera, que sería el 0.998, o sea, 1 menos 0.998 por 0.2, ¿verdad? Que es la alimentación que tiene el 22% de mol de metanol. Entonces eso nos da 4.4 kilomol por día. Y luego podemos así encontrar la composición del metanol que vamos a tener en los fondos, dividiendo esta corriente de 4.4 kilomol por día entre la corriente de los fondos que hemos encontrado anteriormente, que es 7.782. Y eso nos da una composición de metanol en los fondos de 5.654 por 10 a la menos 4. Y también sabemos que los fondos se componen de lo que no se ha destilado, o sea, lo que queda de etanol, butanol y, etanol, N-butanol y también N-propanol. Entonces, esta relación la podemos sacar multiplicando, pues, la fracción de la corriente de la alimentación por cada una de sus fracciones, 0.47, menos también la fracción que encontramos de la composición en la parte del destilado y dividiéndola entre la corriente de los fondos para poder así encontrar la composición de cada uno. Eso se hace para cada uno de los componentes y podemos así encontrar entonces la composición de cada uno en la corriente de los fondos. Y pues esto nos dan los siguientes resultados. La composición del etanol en el fondo es 0. Y como se pueden fijar, es mayor, ¿verdad? Que la del destilado, porque en los fondos es donde quedan los componentes no clave, que son los que no se logran destilar en su mayoría. Por eso nos dan 0.6022, 0.2306 para el N-butanol y 0.1666 para el N-propanol. Así que ese ha sido nuestro ejercicio. Muchas gracias.